Y nosotros hasta este momento ya hemos avanzado, vimos el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, vimos el capítulo 2 de la confesión de Dios y de la Santa Trinidad, y ahora vamos a pasar a uno de los capítulos quizás más controversiales de la confesión y quizás más complejos de poder exponer, pero el Señor en su gracia nos ayude tanto al que expone como a ustedes también que van a estar escuchando, que es el decreto de Dios. Así que les voy a invitar a que ustedes también puedan estar ahí con la confesión de fe, para que podamos dar lectura a este capítulo. Espero que todos tengan la confesión, ¿cierto? Se ha compartido en algunas oportunidades, está en PDF. Si alguien no la tiene a mano, usted escribe a través en Google, coloca confesión 1689 y aparece automáticamente el PDF. Bien, en esta ocasión, hermanos, vamos a leer todos los párrafos, pero una vez que termine de leer los párrafos voy a explicar cómo va a estar dividida, hermanos, la serie de estos estudios, que van a ser 3. Bien, así que quiero invitarles a que puedan acompañarme con la lectura, capítulo 3 de nuestra confesión de fe del decreto de Dios. El párrafo 1 dice de la siguiente manera: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. El párrafo 2 dice: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Párrafo 3. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Párrafo 4. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordinados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. 5. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Párrafo 6. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Y el párrafo 7 dice: la del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Entonces, amados hermanos, este es el capítulo 3 de nuestra confesión de fe,
Yo estoy seguro que al poder dar lectura a esto podemos identificar ya de primera vez, ¿cierto?, la complejidad que trae este capítulo de la confesión, donde claramente es un tema bastante controversial, donde hay diferentes posturas en cuanto a lo que la Biblia enseña del decreto de Dios. Pero ahora, bueno, ahí está la presentación, que al finalizar se las voy a compartir a todos ustedes, ¿cierto? El tema es el decreto eterno de Dios, pero antes de comenzar, como les decía, lo primero que quiero, hermanos, es que podamos ver cómo vamos a abordar este capítulo de la confesión. Y a diferencia de los capítulos anteriores que hemos visto, en esta ocasión, hermanos, no voy a comentar párrafo por párrafo. Son 7 párrafos, pero no voy a seguir ese mismo orden que da la confesión, bien, porque he considerado que va a ser de manera más provechosa, hermanos, exponer las principales enseñanzas que presenta este capítulo. Vamos a ver las enseñanzas principales de este capítulo, pero no párrafo por párrafo, porque muchas veces se interconectan. Algo que mencionó el párrafo 1 puede ser mencionado en el párrafo 3 o el párrafo 6. Sobre todo, hay términos que van a ser ampliamente detallados en capítulos más adelante de la confesión, por lo cual no nos vamos a dedicar mucho tiempo ahí. Ahora, ¿cuál va a ser la estructura de este tiempo de estudio? Vamos a ver primero el decreto general de Dios respecto a todas las cosas. Vamos a ver el decreto general de Dios respecto a todas las cosas. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver, hermanos? Vamos a ver la enseñanza bíblica acerca del plan eterno de Dios y su gobierno soberano sobre todo lo que sucede. Vamos a ver el gobierno soberano de Dios en todo lo que sucede. Vamos a comprender a la luz de las Escrituras cómo nada se escapa del decreto de Dios. Y nada es nada. Y como segunda parte, nosotros vamos a ver el decreto particular de Dios respecto a la salvación, donde vamos a ver temas tan complejos como la elección y predestinación a la luz de las Escrituras. Y en esta parte, hermanos, como les decía, lo que vamos a ver nosotros, primero vamos a ver el panorama más amplio, donde Dios decreta todo lo que sucede. Luego veremos una parte específica de ese decreto que va a estar relacionada directamente con la salvación. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este primer estudio? Y para mí esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es el objetivo de este primer estudio? Que entendamos que el decreto de Dios, qué es el decreto de Dios y cómo esta doctrina exalta la soberanía de Dios sin convertir a Dios en el autor del pecado y al mismo tiempo sin destruir la responsabilidad del hombre. Eso me importa muchísimo que lo podamos entender al terminar el estudio de hoy, que podamos entender qué es el decreto de Dios, que podamos ver cómo esta doctrina exalta la soberanía de Dios y al mismo tiempo cómo no convierte a Dios en el autor del pecado y cómo no destruye la responsabilidad del hombre. Ahora, al principio, aquí yo tenía una pregunta en la portada de la presentación. ¿La historia del mundo está ocurriendo al azar o existe un plan divino y eterno detrás de todo? Creo que esta es una pregunta que normalmente nosotros nos hacemos. ¿Qué es lo que mueve todo lo que pasa? ¿Será que el azar es el responsable de las cosas que acontecen en el mundo, de las cosas que nos acontecen a nosotros? ¿O será que existe un plan divino y eterno detrás de todo? Se han dado múltiples respuestas a esto. Muchos van a afirmar que el universo, todo lo que sucede en él es producto del azar. Otros van a decir de que simplemente lo que ocurre es algo que Dios no puede controlar, porque Dios ha dado libertad a todas las acciones. Pero vamos a aprender, hermanos míos, de que Dios no creó el universo como un relojero hace un reloj, que después que lo crea, el reloj sigue funcionando solo. No, hermanos, vamos a ver que la respuesta de las Escrituras no es que Dios simplemente observa lo que sucede, sino que Dios gobierna soberanamente todo cuanto sucede. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que Dios gobierna absolutamente todo cuanto sucede. Y la definición, hermanos, de la confesión dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo cuanto sucede. Ahora, ¿por qué nuestra confesión comienza con la palabra Dios? Porque este
párrafo o este capítulo de la confesión no está separado de todo lo que la confesión ya nos ha venido enseñando. Cuando dice Dios, la confesión lo que busca es que nosotros recordemos todas las enseñanzas anteriores que están relacionadas con la esencia de Dios, con el carácter de Dios, con su unidad y también con su Trinidad. Eso es lo que nosotros estudiamos tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Por lo tanto, todo lo que existe, toda la creación existe porque Dios decretó que existiera. Eso es lo primero que comienzan diciendo nuestros hermanos bautistas en esta confesión, que todo lo que existe, toda la creación existe porque Dios decretó que existiera. Ahora, de esta afirmación surge una pregunta. ¿Por qué y para qué Dios creó todas las cosas? ¿Por qué y para qué creó Dios todas las cosas? Y precisamente, hermanos, es esta doctrina del decreto de Dios la que responde todas estas preguntas. Y quiero comenzar con una definición, que esta definición, hermanos, está bastante consolidada con lo que diferentes teólogos han argumentado a lo largo de la historia, y dice: el decreto de Dios es su plan eterno, perfecto e inmutable, por el cual decidió soberanamente todo lo que ocurriría en la historia, para la manifestación de su gloria, gobernando todas las cosas sin destruir la responsabilidad de sus criaturas, ni convertirse en el autor del pecado. Ahora, sé que es una definición larga, pero todo lo que incluye esta definición lo vamos a explicar en este estudio. Bien, así que ahora quiero llevarlos a que podamos contemplar, después de la definición de lo que es el decreto de Dios, veamos cuáles son las características de este decreto para que empecemos a entender lo que la confesión quiere decir con esto. Primero, la confesión nos da a entender que el decreto de Dios es un solo acto. El decreto de Dios no son muchos eventos. Es un solo evento donde Dios determinó en la eternidad todas las cosas que pasarían. Nosotros estudiamos de que Dios es simple. Dios no es compuesto. Por lo tanto, su decreto también es simple. ¿Qué quiere decir que su decreto sea simple? De que Dios es la única causa del decreto. Dios es la única causa del decreto. No hay ningún agente externo que pueda influenciar en Dios. Dios es la única causa. Aunque los efectos o los eventos son innumerables, solo hay una causa. Todo lo que sucede, la causa es Dios. Solo Dios es la causa. Ahora, también dice que el decreto es eterno. ¿Qué significa esto? Efesios capítulo 1, versículo 4, nos da a entender de que todo lo que Dios ha determinado es antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir, hermanos amados, que antes de crear el universo, Dios ya había determinado su plan. El plan de Dios no se lleva a cabo en el tiempo, amados hermanos. El plan de Dios se lleva a cabo en la eternidad. Antes que el universo fuera hecho, Dios había determinado su plan. Y esto es muy importante en todo el desarrollo de lo que es la doctrina del decreto de Dios, así que no lo pierda de vista. También tenemos como característica del decreto de Dios que es sabio. ¿Por qué el decreto de Dios es sabio? Porque refleja la inmensa sabiduría de Dios. Eso quiere decir, hermanos míos, que todo lo que Dios ha determinado no está dirigido por caprichos de Dios, ni tampoco podemos dudar de lo que Dios ha decretado, porque Dios es perfectamente sabio. Eso es lo que encontramos nosotros en Romanos capítulo 11, versículo 33 al versículo 36, donde el apóstol Pablo hace, hermanos, una afirmación gloriosa de la sabiduría del Señor, de que nadie hay sabio como Él. Nadie en realidad le ha dado a Dios nada para que le sea recompensado. Nadie le ha dado consejo al Señor. Por lo tanto, todo lo que Dios determina o lo que Dios decreta siempre es lo mejor. Y es por eso que ahí nos hace sentido Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito, su voluntad, su consejo, su decreto es lo mismo. Ahora, ¿por qué todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien? Porque su decreto es sabio. Dios decreta lo mejor.
No hay ningún tipo de error en el decreto del Señor. También el decreto de Dios es santo. ¿Eso qué significa? Que todo lo que Dios decreta, hermanos, también es santo. Dios es santo, su decreto es santo. Su ley es justa, su decreto es justo. Todo lo que Dios hace es santo, es justo y es bueno. Por lo tanto, esto nos deja entender de inmediato, hermanos, que Dios no es el autor del pecado, ni tampoco Él puede ser acusado del mal, como lo dice Santiago capítulo 1, versículo 13, y también lo menciona Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, donde dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por lo tanto, nada de lo que Dios ha decretado puede comprometer su santidad. Todo lo que Dios ha determinado desde la eternidad es santo porque Dios es santo. Ahora, el atributo que también le podemos otorgar, si así le podemos llamar, al decreto de Dios es que el decreto de Dios es libre. Y esto es bastante llamativo, porque la confesión dice que es libre. ¿Qué significa que el decreto sea libre? Que procede únicamente de su propia voluntad. No hay nada, hermanos míos, que pueda ejercer presión para que Dios determine hacer una cosa o determine hacer otra. Todo cuanto Dios ha determinado hacer desde la eternidad descansa en su libre voluntad. En su libre voluntad. No por obligación, no por necesidad, no por influencias externas, sino conforme a su perfecto beneplácito. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Propósito es decreto, voluntad, ¿cierto? Determinación del que hace todas las cosas, que dice, según el designio de su voluntad. Por lo tanto, el decreto de Dios es libre. También, hermanos, el decreto de Dios es inmutable. ¿Qué significa esto? Que el decreto de Dios nunca cambia. Dios no cambia. Su decreto no cambia. Por lo tanto, lo que Dios ha determinado en la eternidad no está sujeto a cambios, no está sujeto a variaciones. Nadie puede impedir lo que Dios ha determinado hacer. Y es por eso que la palabra que utiliza la confesión es inalterable. Si bien la traducción más correcta hubiese sido inmutable, también inalterable direcciona hacia un concepto un poquito diferente a lo que es la palabra inmutable. Inmutable es que nunca cambia su propósito y el énfasis está en la persona de Dios. Dios no cambia, su propósito no cambia. Pero que sea inalterable significa que nadie puede modificar lo que Dios ha determinado. Y aquí, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Podemos ver textos como Isaías 14:27 o Daniel 4:35, el clamor de Nabucodonosor, cuando él reconoce que Dios es Dios en los cielos y Dios en la tierra y que nadie puede detener su mano. Ahora, el decreto es inmutable porque Dios no cambia. Por lo tanto, Dios no va a cambiar lo que Él ya determinó en la eternidad. Pero es inalterable en el sentido de que los hombres tampoco podrán entorpecer o frustrar el decreto de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia entre inmutable e inalterable? Inmutable en cuanto a la esencia de Dios. Él no cambia, su decreto no cambia. Inalterable es que externamente nada ni nadie puede alterar o frustrar el consejo de Dios. Y al mismo tiempo la confesión nos va a mostrar que el fin supremo de su decreto es su propia gloria. Y eso lo vemos nosotros en Romanos 11:36, cuando el apóstol Pablo dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por Él es el origen de todo, Él es la causa. Por Él, de Él, significa que Él es el que gobierna todo y para Él el fin supremo es la gloria de Dios. Él es el origen, Él es el que sostiene y todo con el fin de que Dios sea glorificado. Por lo tanto, hermanos míos, el decreto de Dios es la voluntad de Dios causando todas las cosas.
Un creyente no puede confiar en el azar con toda la evidencia bíblica que tenemos en la Biblia. Nadie puede creer de nosotros que las cosas suceden por suerte, por casualidades. Es verdad que nosotros utilizamos la palabra accidente, pero aún los accidentes están gobernados por Dios. No hay nada, hermanos, que se escape del decreto eterno de Dios, porque el decreto de Dios es su voluntad causando todas las cosas. El decreto no solamente es una parte de Dios, sino que el decreto es Dios causando absolutamente todo. Bien, ahí nosotros pudimos ver, hermanos, cómo efectivamente nada se escapa de la mano de Dios. Ahora, quiero hacer algunos énfasis, hermanos, en cuanto a la inmutabilidad que es inalterable el decreto de Dios. Y quiero que veamos algunos textos como Proverbios 19, 21. Quiero que veamos Proverbios 19, 21. Proverbios 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Eso significa, hermanos, de que el hombre puede tener planes, puede tener deseos, inclusive él ha determinado hacer alguna cosa. Pero si lo que el hombre ha determinado en su corazón o en su mente es contrario a lo que Dios ha determinado, ¿qué dice la palabra? El consejo de Jehová permanecerá. Por lo tanto, eso deja en evidencia de que nada puede frustrar el decreto de Dios. El decreto de Dios no está sujeto a cambios por parte de Dios, ni tampoco los hombres pueden frustrar su decreto, porque Dios tiene una voluntad decretiva, por algunos teólogos llamada voluntad secreta o voluntad soberana. Pero lo que nosotros debemos entender es que esta voluntad de Dios expresada en su decreto no puede ser resistida. Y nada, hermanos, nada frustrará el propósito de Dios y Dios conseguirá todo lo que ha determinado. Mire, ahora leamos Isaías capítulo 14, versículo 24 y 27, al 27. Dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ese es el argumento bíblico en cuanto a que el propósito soberano de Dios en su decreto no puede ser frustrado. Isaías 46, 10 y 11. Que digo, mi consejo permanecerá. Y aquí también vemos la libertad del decreto. Y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Se dan cuenta cómo, a pesar de que suena una doctrina compleja, difícil de digerir, pero vamos a la Escritura y comenzamos a comprender que efectivamente lo que nuestra confesión afirma es lo que la Biblia enseña? El consejo de Dios es inmutable. El consejo de Dios no puede ser frustrado. Salmo 115:3, para que veamos que no es un testimonio aislado en la Biblia, sino que está inmerso en todas las Escrituras. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Dios quiso algo, Dios lo hizo. Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? El argumento que presenta el apóstol Pablo, asumiendo que las personas que están escuchando le van a rebatir, él dice y asevera: ¿quién ha resistido a su voluntad? Lo que Dios ha determinado, ¿quién ha podido frustrarlo? Nadie. Nadie puede frustrar lo que Dios ha determinado. Por eso, amados hermanos, el fundamento principal de este decreto no es solamente que fue dado en la eternidad, antes de que el mundo fuera, que da por sentado entonces que el universo no se guía al azar, que las cosas no suceden simplemente por suerte, sino que la causa es Dios y ese decreto es inalterable.
Ese decreto no puede ser frustrado. Y también debemos entender de que este decreto abarca todo. Nada escapa del decreto de Dios. Y ahí lo que estamos viendo, hermanos, es la universalidad del decreto de Dios. Todo lo que ocurre, hermanos, está incluido en el decreto de Dios. Todo lo que ocurre. Y quiero que veamos, hermanos, cómo la Biblia da evidencias que efectivamente todo lo que ocurre es parte del decreto de Dios. Vamos a ver una vez más ahora Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35. Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35. ¿Alguien lo buscó? 4, 34, 35. Sí. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amén. Vemos cómo el decreto de Dios es universal. No solamente incluye algunas cosas, sino todo está incluido, ¿cierto?, en el decreto de Dios. ¿Qué es lo que nos dice ahora Romanos capítulo 11, versículo 36? Romanos 11, versículo 36. ¿Lo tiene, hermano? Sí, dice, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, el decreto de Dios es universal. No hay nada que se escape del decreto de Dios. Por lo tanto, esta es la primera afirmación que nosotros vemos en cuanto a la universalidad del decreto de Dios. Y en segundo lugar, hermanos, la Biblia también enseña que el decreto de Dios incluye toda clase de acontecimientos. No solamente las cosas macro, sino las cosas micro, las cosas más pequeñas, las cosas que parecen más insignificantes. Veamos incluso cómo la Biblia incluye los acontecimientos malos y los acontecimientos buenos como parte del decreto de Dios. Veamos Isaías 45, versículo 7. Isaías 45, 7 dice, que formo la luz y creo las tinieblas. Hermanos, Dios no solo creó la luz, Dios también creó las tinieblas. Dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces, no solamente la luz se le atribuye a Dios, también las tinieblas. Dios es la causa de todos, hermanos míos, y de todo. No hay nada que se escape de su decreto. Amós, capítulo 3, versículo 6. Dice, ¿se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Yo sé que ahora están generándose muchas dudas en cuanto a que Dios es el que está produciendo el mal, pero las vamos a explicar más adelante. Solo quiero ahora que veamos cómo la Biblia atribuye que Dios es la causa principal de todas las cosas. Dios es el que decreta tanto lo bueno como decreta lo malo. Jeremías capítulo 15, versículo 2 dice, y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, al que muerte, muerte, al que espada, espada, al que hambre, hambre, y al que cautiverio, a cautiverio. Dando a entender, hermanos, que tanto lo uno como lo otro es por causa de lo que Dios ha determinado. Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué dice Job? Dios dio
Satanás quitó, no. Él dice, Dios dio, Dios quitó. Por lo tanto, tanto lo uno como lo otro es obra de Dios. Ahora, aún las acciones pecaminosas son atribuidas al decreto de Dios. Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice, en palabras de José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aún las acciones pecaminosas de los hermanos de José no estaban fuera del decreto de Dios. Ahora, veamos otro texto. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 10 y 11. Y el rey dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué haces así? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. El salmista David está reconociendo que si aún profieren maldición contra él, ha sido Dios el que lo ha determinado así. Él entiende que nada escapa del gobierno soberano de Dios, que si Dios hubiese determinado lo contrario hubiese acontecido. Y él es un hombre que acepta lo que Dios ha determinado en la eternidad. Segundo libro de Samuel 24:1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, la Biblia en este texto atribuye que es Dios el que incita a David. Pero en el libro de Crónicas se aclara que el que incita a David es Satanás a cometer este pecado delante de Dios. Pero aquí la Biblia le está atribuyendo que la causa principal de todo ha sido Dios. Porque si Dios hubiese determinado que la incitación de Satanás no tuviera efecto, no hubiese tenido efecto. Por lo tanto, la causa primaria, aún de la incitación al rey David, fue Dios. Un texto más. Job capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. La pregunta es, ¿quién fue el que autorizó que Satanás hiciera algo? Fue Dios. Satanás no hizo lo que él quería hacer. Satanás hizo lo que Dios le permitió hacer. Por lo tanto, Dios había determinado que Job fuera probado por medio de Satanás, pero Dios había determinado límites. Y esos límites ni el mismo diablo podía pasarlos. Hermanos, cuánta esperanza y cuánto consuelo nos da de que nuestras vidas no están en las manos de Satanás. Por eso muchas personas hoy oran y dicen, le arrebato mi familia al diablo, le arrebato estas cosas. No hay que arrebatarle nada, hermanos. Nuestras vidas no están en las manos de Satanás. Nuestras vidas están en las manos del Dios que decretó todo y que gobierna todo. No hay nada en las manos de él. Ahora, también Dios inclusive gobierna las acciones libres de los hombres. Proverbios capítulo 16, versículo 1, y luego vamos a leer el versículo 9. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Qué extraordinario, hermanos. Aún las acciones libres de los hombres son libres en cierta manera, porque Dios ha determinado todas las cosas. Versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová encamina sus pasos. ¿Escuchó eso, hermano? El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová encamina sus pasos. Proverbios 21:1. Y este texto, uno de mis favoritos, debo reconocerlo. Dice, como los repartimientos de las aguas,
Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Hermanos, el corazón del rey, un soberano de la tierra que piensa que tiene poder para hacer todas las cosas como lo creía Nabucodonosor. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que el corazón de ese rey, como el repartimiento de las aguas, está en la mano del Señor. Ya todo lo que Dios quiere, lo inclina. Porque ¿quién es el soberano verdadero? No es el rey de la tierra. El soberano verdadero es Dios, hermanos. El que ha decretado todas las cosas. Ni aun las acciones libres de los hombres se escapan del decreto de Dios. Ahora, hermanos, leamos cómo también aún las cosas que ocurren aparentemente por azar, aún las cosas que aparentemente ocurren por azar están bajo el gobierno de Dios. Leamos el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 28 al 34. Ustedes ahí lo pueden tener y alguien lo puede leer. Quien lo encuentre lo puede leer. Vamos a ver que parece un hecho fortuito, algo al azar, pero no es así, hermanos. Dios había determinado que así aconteciera. ¿Quién lo tiene? Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 28 al 34. Amén. Dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Amén. Hermanos, esa historia es extraordinaria y de verdad que representa muy bien cómo aún los sucesos que parecen parte del azar están bajo el gobierno de Dios. Dios había hablado por el profeta Micaías y había dicho que él no volvería con vida porque él había desobedecido la voz del Señor. ¿Y qué pasa? Él dijo: Dios ha dicho algo, pero yo soy rey y voy a hacer algo diferente. Y él se cambió las ropas con Josafat. Lo que él no había entendido, que cuando Dios determina hacer algo, Dios lo va a llevar a cabo. Porque él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y no hay nadie que detenga su mano. ¿Qué pasa? Finalmente Josafat va como que si es el rey, Acab. Pero finalmente un hombre lanza una flecha aparentemente a la aventura. ¿Y a quién le cae? Acab. ¿Y por dónde cae? Por el lugar menos esperado. Entre medio de la armadura cae la flecha y lo mata. ¿Por qué, hermanos? Porque aún las cosas que parecen al azar no están al azar. Nada se mueve al azar. Todo ha sido parte del decreto eterno y soberano de nuestro Dios. Mire lo que dice Job en el capítulo 5, versículo 6. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Las cosas que al hombre le suceden en esta vida no son parte del azar, sino que todo es parte de un propósito supremo y soberano. Eso es lo que quiere decir con esas palabras. Job 36, 32 dice: con las nubes encubre la luz y le manda alcanzar al blanco. Nada de lo que nuestros ojos ven, amados hermanos, es parte simplemente del ciclo de la vida. Nada simplemente es parte de algo que sucedió. No, hermanos. Todo es parte de ese decreto soberano de Dios que incluye aquellas cosas que aún parece que son parte del azar. Proverbios 16, 33. Texto muy conocido, pero extraordinario. Dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Qué suerte ni qué nada, hermanos. La suerte se echa en el regazo, pero la decisión de ella es de Jehová. Ahora, ¿qué nos dice Jonás capítulo 1, versículo 7? Nos tiene mucho que decir acerca de esto. Dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes,
para que sepamos por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y adivinen sobre quién cayó la suerte. Sobre Jonás. Suerte, no. Es Dios quien había determinado descubrir quién era el que estaba causando todo lo que esos hombres estaban viviendo. La suerte cayó sobre Jonás. Hermanos, los acontecimientos buenos y malos son parte del decreto de Dios. Las acciones libres de los hombres son parte del decreto de Dios. Las cosas que ocurren por azar son parte del decreto de Dios. Los detalles de nuestra vida son parte del decreto de Dios. Job capítulo 14, versículo 5. Dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está contigo. Le pusiste límites, los cuales no pasará. Hermanos, no es parte simplemente del azar, no es una casualidad los años que usted tiene, la vida que usted ha vivido. No, hermanos, los detalles de nuestra vida son parte del propósito soberano de Dios. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Dese cuenta de algo, porque esto va a ser muy importante para el futuro estudio, para el próximo. Si bien nosotros creemos en la presciencia de Dios, que Dios conoce perfectamente el futuro, lo que no creemos es que el decreto de Dios se base en el conocimiento del futuro. Dios conoce perfectamente el futuro porque Dios decretó el futuro. Dios no decreta en base a su conocimiento, sino que su conocimiento es en base a su decreto. Que eso cambia absolutamente todo. Y es lo que el salmista está diciendo. Primero las escribió y luego fueron hechas. Y luego fueron dadas. No es al revés. No es que Dios tiene que mirar hacia adelante y luego Él puede decretar. Mateo capítulo 10, versículo 29 y 30. Miren los detalles de nuestra vida. ¿Se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Qué extraordinario, hermanos. El saber que el decreto de Dios, su gobierno, no se le escapa ni un cabello de nuestra cabeza. Ni un cabello de nuestra cabeza. Santiago 4:15. ¿Qué dice? El lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar, pero se llevará a cabo lo que Dios ha determinado. Si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, iremos a tal lugar. Qué lenguaje más hermoso, que reconoce la soberanía y el pleno gobierno de Dios de todas las cosas, absolutamente de todo. Avancemos, hermanos. Los asuntos de las naciones también son parte del decreto de Dios. Segundo libro de Reyes 5:31. Segundo libro de Reyes 5:31. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Siria había triunfado, pero no había sido Naamán. Había sido Dios que le había dado la victoria a Siria por medio de Naamán. ¿Cómo? Si es que yo la retrocedí. ¿O está ahí? ¿Estaba en esa? ¿Sí? Sí, estaba en esa. Sí, era segundo libro de Reyes. Exacto. 5:1. Ahora vamos. Salmo 75, 1 al 7. Pero solamente vamos a resumirlo. Dice, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene en enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Dios es el que determina cuando pone reyes o saca reyes. Esa es la oración de Ana cuando exalta a Dios. Él es el que enaltece, Él es el que humilla. Él es el que pone reyes, Él es el que saca reyes. Él es el que da vida y Él es el que quita la vida. Todo está en las manos de Dios, que es eterno y sabio.
Ahora, Proverbios 21:31. Este es un texto también muy conocido y es extraordinario. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo está representando el ejército. El ejército puede ser poderoso y puede ser extraordinario y se alistan para ir a la batalla, pero de Jehová es la victoria. Él es el que puede dar triunfo a su pueblo. Y no importa si son pocos, no importa si son 300 como con Gedeón y pueden dar muerte a 20,000 amalecitas. De hecho, Dios le dijo al pueblo, no, es mucho pueblo. Van a creer después que la victoria es de ellos. Ellos se van a enorgullecer y se van a enaltecer. No, es mucho todavía. Finalmente 300 hombres y no tuvieron que combatir porque solamente a la voz de Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Y cuando escucharon eso y se rompieron los cántaros con las teas dentro, pensaron que era un ejército extraordinario y del miedo se mataron entre ellos mismos. Cuando Dios, hermanos, ha determinado algo, no hay quien pueda detener su mano. Por eso el creyente cuando se desespera, cuando se inquieta, es porque ha perdido de vista que nada está fuera del gobierno soberano de Dios. Nada, hermanos míos, absolutamente nada. Nada está fuera de su gobierno. Ahora, Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Quién es el que hace todas estas cosas? Es Dios. Ahora, inclusive la destrucción final de los impíos, de los inicuos, también es parte del gobierno soberano de Dios. Primer libro de Samuel 2:25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si el hombre pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había determinado hacerlos morir. Una vez más, el consejo, la determinación de Dios prevalece por encima de las determinaciones de los hombres. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces vemos una y otra vez que no hay acontecimiento que se escape de la voluntad de Dios. Nada, hermanos amados, está fuera de lo que Dios ha determinado en la eternidad. Y ahora es importante, hermanos, que nosotros podamos responder una pregunta que surgen al poder hacer estas afirmaciones y estas declaraciones en cuanto al decreto de Dios. ¿Cómo puede Dios, hermanos, decretar todas las cosas sin ser el autor del pecado? Que esta pregunta surge principalmente de mi estudio personal, cuando recién comencé a conocer las doctrinas reformadas. Una de las principales preguntas que me hice fue: ¿cómo puede decretar Dios todas las cosas sin ser autor del pecado? Lo que nosotros hemos visto hasta ahora es que el decreto de Dios es universal. Todo lo que ocurre, todo lo que sucede es parte del decreto de Dios, pero ahora es mi responsabilidad, a través de la palabra y mediante la confesión, responder claramente que todas las cosas sean partes del decreto de Dios. No significa que eso haga responsable a Dios del pecado. Y esta ha sido una de las máximas objeciones en cuanto a la doctrina del decreto, y la confesión lo anticipa. Anticipa que esa es una objeción. Es por eso que responde con 4 importantes aclaraciones que van a preservar la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo van a preservar su santidad. 4 declaraciones hace la confesión que van a preservar la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo van a preservar su santidad. Mire lo que dice la confesión. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece.
Entonces, ¿cuál es la primera declaración que encontramos en nuestra confesión? Es que Dios no es el autor del pecado. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Santiago 1, versículo 13 y 14. ¿Qué es lo que nos va a decir este versículo y los otros que vamos a leer? Que aunque Dios decretó todo cuanto sucede, Él jamás es el autor del pecado. Dios es absolutamente santo y no puede ser acusado de producir ni permitir, hermanos, de una manera activa el pecado en las personas. Él no es tentado por el mal ni tampoco tienta a nadie. Es lo que nos va a decir la palabra. Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces, ¿qué nos está diciendo, hermanos, estos versículos? Están afirmando la primera declaración de nuestra confesión, que Dios no es el autor del pecado. Muchas veces confunden la teología reformada como que es permisiva en cuanto al pecado y que enseña una doctrina que no tiene sustento bíblico. Pero vamos a ver, amados hermanos, que el gran problema es cuando nosotros intentamos humanamente dar una definición de lo que la Biblia da. La Biblia afirma completamente la soberanía de Dios, pero también afirma la responsabilidad del hombre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando algunos quieren solamente potenciar la soberanía de Dios, limitan la responsabilidad del hombre, o por exaltar la responsabilidad del hombre, están denigrando la soberanía de Dios. Por eso la teología reformada reconoce que el decreto de Dios incluye la permisión del pecado. Eso no quiere decir que de aquí se esté enseñando que existe una voluntad permisiva. No me gusta ese concepto de voluntad permisiva, porque la voluntad permisiva hace que Dios es pasivo en este sentido. No, el decreto de Dios incluye permisión de pecados, que no es lo mismo que la doctrina de la voluntad permisiva. ¿Por qué, hermanos? Porque esa permisión no es simplemente una tolerancia pasiva de parte de Dios. No es que Dios es indiferente. No es que hay algo que Dios no pueda controlar y por eso es parte de la voluntad permisiva. No, hermanos. No es que el mal se le escapa de las manos a Dios. Dios decretó permitir ciertos actos pecaminosos, pero Él también determinó gobernarlos de manera soberana para el cumplimiento de sus propósitos. Dios permite el pecado, pero siempre con el propósito que cumpla su decreto. Y su decreto es sabio. Siempre Él decreta lo mejor sin Él ser el autor del pecado. Por eso es importante, hermanos, entender en este punto que Dios decreta permitir el pecado, pero el hombre es el que desea pecar. Dios decreta permitir el pecado, pero el hombre es el que desea pecar. Dios nunca obliga al hombre a pecar, nunca. Nunca Dios es el que impulsa al hombre a pecar, porque Dios no tienta a nadie y Él tampoco puede ser tentado por el mal. Dios nunca comparte la motivación pecaminosa del hombre. Nunca Dios puede ser acusado de ser Él el autor o la fuente del mal. Veamos algunos ejemplos bíblicos, cómo vamos a ver ambas cosas de la mano. Cómo vamos a ver cómo caminan, hermanos, paralelamente la soberanía del decreto de Dios y la responsabilidad, los actos pecaminosos de los hombres sin que Dios sea el autor del pecado. Veamos, Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice, lo habíamos leído hace un rato: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? ¿Los hermanos de José actuaron con odio? Sí, hermanos.
¿Los hermanos de José actuaron movidos por la envidia? Sí. Esa es una verdad. Esa no es la verdad. Esa es una verdad. Pero también va de la mano que Dios tenía un propósito completamente distinto a lo que los hermanos de José tenían en mente. ¿Cuál era el propósito de los hermanos de José? Matarlo, quitarlo de en medio, por causa de sus celos, de su envidia. Pero Dios había determinado otra cosa. Ahora, ¿Dios es responsable de los celos y de las envidias de los hermanos de José? Sería una aberración atribuirle a Dios la culpabilidad del pecado de los hermanos de José. Pero también sería una aberración negar que Dios determinó permitir ese pecado y a través de ese pecado cumplir su propósito eterno, de hacer preservar a un pueblo por medio de José. Entonces vemos ambas cosas. Su propósito era preservar la vida de muchas personas, pero el propósito de los hermanos no era ese. Y me encanta algo que José entendió para ser un hombre de ese tiempo donde no contaba con toda esta revelación. Era muy similar a lo que conversábamos ayer acerca de Job. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? José dice, no fueron ustedes. ¿Pero cómo? Si fueron ellos. No, es que José está alzando su mirada al cielo. No fueron ustedes, fue Dios. ¿Cómo? Explícame, José. No, si ellos fueron. Pero también Dios fue. Y no prevaleció su pensamiento, prevaleció lo que Dios determinó. Dios aún usó sus acciones pecaminosas. Eso es lo que José le quiso decir. Dios usó su celo, Dios usó su envidia para cumplir propósitos eternos y santos y muchos más sabios que los pensamientos de los hombres. Y eso es glorioso, hermanos, ver cómo nada se escapa de la soberanía de Dios. Aún los actos pecaminosos de los hombres, aún la responsabilidad moral de los hombres, a pesar de su pecado, eso no interfiere en la soberanía del Señor. Y eso también lo vemos, hermanos, en la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Hechos, capítulo 2, versículo 23. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Se da cuenta cómo ambas cosas están ahí? Las personas que mataron al Señor Jesús son culpables, el Señor dice que son inicuos, son impíos, son perversos, porque mataron al autor de la vida. Pero en últimas dice, a este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo lo que sucedió no sorprendió a Dios, porque a pesar del pecado de los hombres que son responsables, todo siguió el curso de lo que Dios había determinado. Y eso se aclara mucho más en el capítulo 4, versículos 27 y 28, cuando dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos míos, ¿quién determinó que Jesús muriera por un pueblo pecador? Fue Dios. ¿Quién fue el que entregó su Hijo a la muerte? Fue Dios. Isaías 53, versículo 10. Dice, mas con todo Jehová quiso quebrantarlo. El que quebrantó a su Hijo en la cruz fue verdaderamente Dios, el Padre, hermanos. Pero utilizó medios y ese medio fue el pecado de los hombres. Por eso el pecado de los hombres, en últimas, es un servidor de los propósitos santos de Dios. Dios no es el culpable del pecado ni la maldad de los hombres, pero la maldad de los hombres no interfiere y no frustra los propósitos de Dios. Más bien Dios los utiliza. Dios los utiliza. Éxodo 9:16, Romanos 9:17, que es la misma escena en cuanto al faraón, dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Faraón endurece su corazón, sí, pero Dios ha levantado a Faraón para que a través del endurecimiento de Faraón el nombre de Dios sea proclamado en toda la tierra. Ahora, Isaías 10, 5 al 7. Isaías 10, 5 al 7. ¿Qué es lo que nos dice? Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Después dice, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera,
sino que su pensamiento será de arraigar y cortar naciones, no pocas. ¿Qué es lo que sucede aquí, hermanos? Asiria invadió Israel por ambición y por orgullo, pero Dios utilizó la ambición, utilizó el orgullo de Asiria para traer juicio a su pueblo. Aún el orgullo, aún la ambición de Asiria no estaban fuera del control soberano de Dios. Ahora, este tipo de cosas, hermanos, donde parecen ser un poco más doctrinales, deben hacernos nosotros a pensar en los diferentes escenarios que enfrentamos como creyentes. Aún el juicio no se escapaba del gobierno soberano de Dios. Los hechos de Asiria no fueron completamente libres, porque el único absolutamente libre es nuestro Dios. Ahora, hermanos, un principio importante a considerar. Cuando Dios decreta permitir actos que son pecaminosos, su propósito siempre es santo. Nunca utiliza el pecado por ambición, ni por capricho, ni por causar dolor. No, hermanos, el propósito del Señor siempre es santo. En algunos casos el propósito del Señor es redentor, como en el caso de José o en el caso de nuestro Señor en la cruz. Y en otros casos, hermanos, el propósito solamente es traer juicio. Dios utiliza el pecado, utiliza la maldad para traer juicio sobre las naciones. Y ese es el caso que nosotros veíamos ahora, cómo Dios trajo juicio sobre Israel, o cómo Dios trajo juicio a través del pecado de David a todo el pueblo. Cuando David pecó, trajo juicio a toda la nación de Israel. Por lo tanto, hermanos, mientras el hombre actúa movido por su pecado, debemos afirmar también que Dios gobierna soberanamente todas las cosas, incluyendo el pecado de los hombres, con un propósito santo. Ahora, por temas de tiempo, hermanos, no vamos a alcanzar a ver todo el estudio, pero quiero afirmar un punto más, que es que Dios no destruye la voluntad humana. La confesión dice, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura. Ya vimos que Dios no es el autor del pecado, que Dios decreta permitir el pecado con propósitos santos, pero ahora también vamos a ver que Dios no destruye la voluntad humana. La soberanía de Dios, hermanos, no convierte a Dios en un robot. No es que Dios manipula al hombre y lo mueve a su antojo. No, hermanos. Las personas actúan voluntariamente, conforme a sus propios deseos, según sus propias intenciones, según sus propios pensamientos. Cuando nosotros vemos la historia de José, vemos que José fue vendido porque los hermanos quisieron venderlo. Ahora, cuando alguien le hace daño a usted, esa persona es responsable del daño que le hizo. Pero lo que usted debe saber, que ese daño, que ese pecado contra usted, no está fuera del control soberano de Dios. ¿Por qué nosotros nos escandalizamos tanto? ¿Por qué nos sentimos tan dañados cuando alguien peca contra nosotros? Porque perdemos de vista que aún ese acto pecaminoso no está fuera del gobierno soberano de Dios. ¿Por qué no llegamos a la misma conclusión de José? No fueron ustedes, fue Dios. ¿Por qué muchas veces nos cuesta perdonar, hermanos? Mire cómo estamos vinculando el decreto de Dios con doctrinas que son prácticas en el día a día. ¿Por qué al ser humano, al creyente, le cuesta perdonar? Porque no ha entendido que aún ese pecado que cometieron contra nosotros es parte del propósito soberano de Dios. Dios obrará un propósito santo a través de ese pecado cometido contra nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos ofendemos, nos desanimamos, inclusive empezamos a albergar rencor en nuestro corazón, olvidando, hermanos, de que Dios ha determinado que eso que nos está haciendo daño sea para un propósito mucho mayor. Olvidamos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso Josué fue vendido porque sus hermanos quisieron venderlo. Judas traicionó a Jesús porque él quiso hacerlo. Pilato condenó a Jesús porque él lo decidió de esa manera. Pero, hermanos, al mismo tiempo debemos decir que Dios cumplió su decreto sin obligar a ninguno a hacer absolutamente nada. Todos ellos hicieron lo que quisieron hacer, pero, hermanos, todos ellos llevaron a cabo el propósito que Dios había determinado desde la eternidad. Por eso la Biblia afirma ambas cosas. Dios decreta el acontecimiento y el hombre actúa libremente y por lo tanto es plenamente responsable. Un mismo acontecimiento, dos agentes, dos intenciones completamente distintas,
La intención de los hombres es pecaminosa. La intención de Dios es santa. Y eso, hermanos, quiero que lo podamos entender en esta mañana y que de alguna forma conectemos con los diferentes acontecimientos de nuestra vida, y también en el próximo estudio vamos a comprender un poco más cómo Dios no elimina las causas secundarias, cómo Dios ha determinado obrar su decreto a través de medios. A través de medios. Dios podría hacerlo sin medios, pero Dios utiliza medios. Y eso es lo que va a decir nuestra confesión: ni se quita la libertad o contingencia de causas secundarias. Eso es lo que vamos a ver en el próximo estudio. Así que, amados hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Nos ha permitido conocer una definición del decreto, nos permite conocer que esto se llevó a cabo en la eternidad, nos permite conocer las características del decreto. El decreto es sabio, el decreto es santo, es inmutable, es inalterable. Nada puede frustrar el decreto de Dios. Nada, absolutamente nada. Los acontecimientos del día a día, los que parecen parte del azar, aquellas cosas que son acciones buenas o malas, nada se escapa del decreto de Dios. Dios gobierna soberanamente absolutamente todo, sin ser el autor del mal y sin quitar o violentar la voluntad de los hombres. Así que eso, hermanos míos, nos ayude a nosotros contemplar que nada en esta vida sucede porque sí. Nada sucede al azar. Todo lo que le acontece es porque Dios ha determinado llevar a cabo un plan soberano y Dios utiliza medios, que es lo que veremos en el próximo estudio. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, un tiempo donde podemos conocer, Dios, acerca de tu decreto. Dios mío, sé que es un tema quizás no sencillo de comprender, son cosas un poco más profundas, Dios mío. Pero oraba, Señor, para que me permitieras explicar de forma sencilla y que pudiéramos, Señor, conocer todas aquellas cosas que tú has determinado, no en el tiempo, sino en la eternidad. Y cómo nosotros, Señor, no somos el producto del azar. Las cosas que nos suceden externamente tampoco son parte del azar. Y cómo, Dios mío, esta doctrina debería alzar nuestros ojos al cielo. Muchas veces, Dios, hemos actuado con insensatez, como si no conociéramos tu voluntad, como si no conociéramos quién tú eres, Señor. Muchas veces actuamos indiferentes de que tú has determinado todas las cosas con un propósito santo y sabio, Señor. Ayúdanos a caminar siendo conscientes de esta doctrina. Que en adelante, Señor, cuando algo suceda en nuestro entorno, cuando algo nos afecte directamente, o aun cuando somos padres y le pasa algo a nuestros hijos, nos desesperamos, Señor, y nos inquietamos tremendamente. Eso es porque perdemos de vista que nada escapa de tu mano y que nada se hará conforme a nuestra voluntad, sino que todo se hará como usted lo ha determinado. Por eso ayúdanos a confiar y a descansar absolutamente en ti, y a no dejarnos amedrentar por lo que ven nuestros ojos, sabiendo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Padre mío, aplica esta enseñanza en nuestro corazón y permítenos disfrutar de tu absoluta soberanía. Es lo que pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén y amén.